Juan Ramón Caridad, responsable de GAM Investment en España. Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Igualmente queremos mirar al medio-largo plazo de inversiones y hay muchos inversores que están pendientes de los mercados emergentes, sobre todo por cómo Asia está recuperándose de esta crisis del coronavirus. Vacuna, coronavirus, pero emergentes en toda esa recuperación. ¿Cómo se ve el final de año para ellos? Hay que distinguir muy mucho lo que es renta fija de renta variable, pero como muy bien dices, el primer foco, el gran motor en lo que tiene que ver a crecimientos, China con crecimientos del 6,7 para final de año, sobre todo niveles de 8% se espera para 2021 y noticias muy importantes como es el nuevo acuerdo comercial que va a abrir nuevas relaciones en todo Asia, ya no solo todo el sudeste asiático, sino todas las nuevas relaciones, la nueva zona de comercio que va a representar 1/3 del comercio mundial, uniendo a Japón, a Nueva Zelanda, a Australia, a China y a los 10 mencionados países del sudeste asiático, con otros como Corea, dan unas expectativas de crecimiento muy ilusionante. Pero luego también es verdad que en la parte de renta fija, pues en un mundo donde la renta fija ni renta ni es fija, en los emergentes sigue habiendo tipos de interés y se siguen dando unas variables económicas como es entradas importantes de reservas no vistas en años, en décadas, fruto de restricción de importaciones, pero en la práctica entradas de reservas, curvas muy positivizadas. Esto quiere decir margen para ganar dinero en entornos de aplanamiento de curva o de ralentización de las economías emergentes, sobre todo las latinoamericanas, China acelerando el crédito. En fin, hay muchas variables, encantado de profundizar, pero tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable, distintos motores, pero mucho fundamento para que siga siendo muy interesante para los inversores. Juan Ramón, buenos días. Ahora que sabemos que Joe Biden, después de esa victoria de Georgia, cada vez parece más improbable, ¿no?, que no sea presidente, que no sea investido presidente de los Estados Unidos, con su victoria, ¿cuáles son los ganadores y perdedores en estos mercados? En general, todos los emergentes se van a beneficiar de una diplomacia más amable. Tampoco hay que engañar a los inversores o al menos entrar en un entorno de gran complacencia moviéndonos del blanco al negro. La tensión con China va a seguir estando, entre otras cosas porque lo que está encima de la mesa es una discusión sobre el liderazgo tecnológico, sobre la capacidad de generar nuevos mercados, sobre todo en el mundo digital. Tenga todo el mundo en cuenta que al final China tiene una población offline, o sea, tiene todavía la capacidad de movilizar a 600 millones de potenciales consumidores del mundo, vamos a decir, de la economía real al mundo digital. Esto se está viendo en sectores como el de la sanidad, el de la educación, que históricamente en China eran unos sectores muy proteccionistas y muy personalistas, donde lo digital todavía no había entrado, y eso al final da un liderazgo al que tenga esa capacidad tecnológica que va a seguir generando tensiones. Pero sin duda yo creo que la victoria de Biden va a beneficiar, por supuesto, a todo el entorno latinoamericano, especialmente a México, va a beneficiar a todos los grandes exportadores emergentes y ahí tenemos grandes ejemplos como puedan ser Corea, pero no es tanto en sí el movimiento de Biden que ayuda, sino es mucho más los factores intrínsecos que tienen de creación de demanda, de margen todavía para aplicar bajadas de tipos de interés, estímulos monetarios que tienen los emergentes de por sí, en un entorno en el que lo más trascendente que va a tener un poco la administración de Biden es qué política va a marcar con respecto al dólar, qué va a hacer la Reserva Federal contra el dólar, porque esto es lo que va a tener mucha trascendencia a la hora de dar buenos resultados la inversión en emergentes. ¿Cuáles son los mercados más interesantes para entrar ahora en emergentes? Si hablamos de lo que es renta variable, sin lugar a duda es Asia el gran referente que tienen todos los inversores en la cabeza, pero lo que es muy importante entender es que no es tanto el hablar de China o el hablar de Corea o el hablar de Vietnam o Camboya desde el punto de vista regional o de país, sino lo que tiene mucha importancia en la parte de renta variable asiática son dos grandes pilares. Por un lado, qué sectores son los que tienen la capacidad de seguir generando beneficios y sobre todo con la complacencia y el apoyo del propio gobierno
de Pekín. Al final, sectores como el climático, el tecnológico, el envejecimiento de la población, con un trabajador medio en China que ya supera los 50 años, y ciertos nichos de consumo, pero cada vez más, en el muy corto plazo, lo que está despertando el interés ahora es lo que muchas veces se titula con el nombrecillo de rotación sectorial, que lo que quiere decir es que eran sectores muy castigados, que estaban más ligados con temas de turismo, de aerolíneas, de casinos, de consumo de lujo, por ejemplo, todos esos sectores que habían sido muy castigados con la pandemia, simplemente por la rotación, por el cierre de cortos, por la normalización que se está viendo en los mercados después de la pandemia, es lo que está teniendo un mejor comportamiento. En la parte de renta fija, de emergente, lo que es muy interesante son dos cosas. En primer lugar, hay países, especialmente los latinoamericanos, pero también en Asia, nombres como Indonesia, que tienen mucho margen tanto por tipos de interés como por posibles ralentizaciones de los tramos medios de la curva. El asumir un poco de duración en esos países y sobre todo lo barato que es meter alguna cobertura para quitarte 3/4 partes del riesgo de volatilidad de divisa es lo que está ahora mismo despertando el interés para los inversores de renta fija. Políticas expansivas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, ¿cómo han influido en los emergentes? Han ayudado mucho y lo comentaba al principio. Cuando uno pues ve negocios, televisión y ve el impacto que está teniendo el COVID a nivel social en países como México, como India, como Brasil, uno tiene la percepción de que aquello es un drama. Y no digo que no sea fácil desde el punto de vista humano, pero lo que es muy importante entender es que es un año histórico. Hacía décadas que no entraba tanto capital a las economías emergentes como diferencia de exportaciones e importaciones. Y esa diferencia, al final, esa entrada de dinero, sirve para financiar muchas de las necesidades de los déficits fiscales que a todo el mundo se le puedan imaginar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que los emergentes estén captando y consiguiendo tanto dinero? Pues porque esas políticas fiscales, esos estímulos monetarios, han ayudado a que los desarrollados mantengan su nivel de demanda. Por lo tanto, los emergentes han seguido exportando mucho mejor de lo que uno podía pensar. Es verdad que han restringido una barbaridad sus importaciones por la situación, es verdad que el COVID ha impactado, pero lo que también es verdad, y desde el punto de vista financiero, no humano, desde el punto de vista de liquidez, de solvencia, esas entradas de capital, el que las exportaciones emergentes hayan aguantado tan bien, ayuda muy mucho a los países emergentes a estar en una posición desde el punto de vista de solvencia, de credibilidad, sobre todo a las economías más sólidas dentro de los emergentes, a poder un poco, por decirlo claro, pagar sus facturas, tener margen todavía para aplicar más estímulos, y eso es un poco lo que yo creo que el mercado no ha descontado tan claramente, el potencial que tienen activos como la renta fija emergente, sus divisas, para poder seguir dando alegrías, porque la entrada de capital, porque sus curvas son muy positivizadas y porque China ha seguido acelerando y a velocidades más altas de lo que hacía en los últimos años su estímulo del crédito. Juan Ramón, y ya para ir concluyendo, simplemente brevemente, ¿cuáles son las claves a tener en cuenta a la hora de invertir en emergentes? Las principales. Sí, en renta fija, separar lo que es renta fija en moneda fuerte, dólar o euro, que es un activo mucho más sensible a lo que haga el 10 años americano y mucho más sensible a que haya crecimiento global, porque en esa categoría están metidos los malos de la clase, los que peor calidad crediticia tienen. Distinguir ese activo de lo que es renta fija emergente en divisa local, el comprar la deuda de los países directamente con coberturas, y para ambos activos la gran duda, el gran interrogante es saber si vamos a tener un dólar estable o un dólar débil. Sería grandísima noticia para la renta fija emergente en divisa local, o por lo que sea en algún momento hay alguna apreciación del mismo. Por el lado contrario, en renta variable, el gran referente sigue siendo China, sigue siendo el crecimiento doméstico de todo el sudeste asiático y un poco cuál va a ser su relación a partir de ahora en todo lo que tiene que ver con nuevos sectores de la economía, nuevos subsectores, nuevos focos de crecimiento, porque ya ha dejado muy claro el gobierno chino a través de estos nuevos acuerdos que incluyen encima temas como promover inversiones mutuas, o incluso se han metido y se han remangado en todo el tema de derechos de propiedad intelectual.
Está muy claro que el gobierno chino va a apoyar, está muy claro que el entorno económico para Asia es muy importante, y un poco lo que va a ser fundamental es entender ya no solo la inversión en índices, sino en determinados subsectores, y cómo la dispersión entre unos y otros va a marcar grandes diferencias entre unos fondos y otros. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Caridad, responsable de GAM Investment en España. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo.